hay algo que a mí me impacta y siempre es un versículo que ha resonado, como que ha estado siempre presente en mi mente y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, pero antes quiero compartir el título de esta enseñanza, para que todos los que están ahí diligentemente anotando, no sé si les pasa, pero si yo no anoto se me olvida. Puede que nunca lo vuelva a revisar, pero al anotarlo como que me queda ahí, súper grabado. Pero igual lo reviso, por si acaso, después no digan que la pastora nunca. Entonces, ahí siempre se aconseja que puedan estar tomando nota. El título de esta enseñanza se llama La Primera Línea. Línea roja, no mentiras. La Primera Línea. La primera línea. Muy bien, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Estoy leyendo la versión NBI, ¿okay? Nueva versión internacional. Como somos una iglesia internacional, hay que leer la versión. No, es una versión que me ha gustado mucho estudiar. 1 de Juan 2, capítulo 12 al 14. Dice así. Antes de leer, ¿quién está escribiendo esto? No. no, ¿quién está tomando nota? ¿Quién escribió esta cita? ¿Quién escribió esta cita? ¿Quién? Juan. ¿Quién fue Juan? Un apóstol, bien. ¿Y cómo se le conocía a Juan? Como el discípulo amado. ¿Sabían ustedes que en el único lugar de la Biblia que dice que Juan era el discípulo amado es en el Evangelio de Juan? No, el hombre se sabía que era el preferido. O sea, el único que decía, ningún otro consiervo, pero Juan decía, yo soy el favorito, yo soy el amado. Así se describía, tenía una autoestima muy equilibrada Juan. Pero ¿sabían ustedes que Juan era el apóstol más joven? Juan era el más pequeño. Dice la Biblia que cuando él fue llamado por Jesús tenía aproximadamente 24 años. Era un joven, un joven. Todos los demás eran adultos, tenían una vida de pronto casados varios, pero Juan era soltero, vivía con los papás, ¿cierto? 24 años tenía Juan cuando fue, y fue el último en morir. Juan, él no murió torturado, todos los demás apóstoles murieron torturados, él no murió torturado, pero él sí fue torturado, no sé si ustedes sabían. Él lo echaron en una olla con aceite hirviendo y no se quemó. Porque era joven, no mentiras. Él no se quemó y eso fue una muestra tan grande del poder de Dios que el rey dijo, no, sáquenlo, hagan como que nadie vea que él sobrevivió a esta tortura, y ahí fue que lo exiliaron a la isla de Patmos. Y ahí él muere de viejito, pero ahí se le revela lo que iba a pasar en los tiempos finales y él escribe el Apocalipsis. Ese es Juan. Juan fue llamado joven. Y mire lo que él escribe en 1 de Juan 2, ahora sí vamos a leer 12 al 14. Dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, vuelve a repetir, cuando en la Biblia se repite algo es porque tiene mucha importancia. Porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Se dan cuenta que hay una frase que se repite 2 veces cuando se refiere exclusivamente a los jóvenes? Y es porque ustedes han vencido al maligno. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida, el momento en que aceptamos a Jesús, en realidad desde que nacemos, entramos en un mundo donde no pareciera estar en una guerra física, pero sí permanece constantemente en una guerra espiritual. El reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Desde que el Señor hizo al primer ser humano, ahí se estableció la contienda en el reino de los cielos, porque cuando se juntaron Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba parando el oído. ¿Quién? Luzbel. Y él dice, no, ¿cómo así? Un ser humano de barro tiene más autoridad que yo. No estoy de acuerdo. Y ahí se revela por causa de este pechito. Nosotros, ¿sí o no? Entonces ahí empieza una guerra. Y esta guerra es del reino de las tinieblas contra el reino de los cielos. El Señor dijo, es buena idea, voy a crear a mis hijos amados, los haré a mi imagen y semejanza. Y el diablo dijo, no, ellos son un error, son un error. Entonces toda la vida es el reino de las tinieblas intentando demostrarle a Dios que nosotros fuimos un error. Entonces, desde ahí tú naces y entras en este conflicto. Aunque tú no quieras, entras en esta batalla donde el Señor te formó en el vientre de tu madre. No te formó Satanás. Él no te hizo a ti. El Señor te formó. Él eligió tu color de pelo, tus ojos, tu rostro. Eligió todo lo que se refiere a ti. Pero tú naces y así como Adán y Eva fueron puestos en el paraíso y entra la serpiente en acción. ¿En qué momento? Toca a la persona, la daña, la aparta, siembra una idea en su mente para sacarla del propósito o no tiene
una crianza adecuada y entramos en una batalla constante en esta vida. Y tenemos que entender que cuando nosotros, no sé si han visto películas de batallas. ¿Quién ha visto una película de batallas? Bueno, quiero confesarles un secreto mío, amo las películas de batallas. Yo no soy la chica que está sola y busca una película romántica con helado, no, nada de eso. A mí me gustan las películas de batallas. Me gusta ver la verdad, ¿sí? O sea, no es que el amor no sea verdad, obviamente, pero no se me da todavía eso, entonces vamos con la batalla. Eso sí se me da a mí, se me da. Entonces, me gusta ver porque son cosas reales, historias reales, son cosas que uno no quiere ver. Ay, qué sangriento, no quiero ver, pero es real. Es una batalla y en una batalla hay estrategia, en una batalla hay muertes, en una batalla hay, bueno, tantas historias que se pueden encontrar. Pero el Señor nos habló que nosotros debemos ser como buenos soldados y tenemos que estar preparados para esta batalla. Pero en estos tiempos, en esta generación en la que nosotros vivimos, no sé si han percibido que hay una batalla mucho mayor que antes. En los últimos 10 años, ¿no se han dado cuenta cómo se ha incrementado esta batalla? Donde literalmente la sociedad ataca ¿a quién? A nosotros. ¿Se han dado cuenta? O sea, uno es el intolerante, uno es ¿cómo? El retrógrada, ¿cierto? Y es una batalla específicamente contra los cristianos. No me voy a enfocar ahí, pero se va haciendo más real la batalla que hay en el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Y estamos prontos a lo que estamos llamando el día final, al rapto. Esa es la sociedad en la que tú y yo nacimos. Y no nacimos simplemente para venir a la iglesia y sentirme, ay, en esta batalla yo soy salvo. No, nacimos para estar al frente de la batalla. Pero ¿quiénes envía a la batalla? Precisamente, ¿quiénes son los que están al frente de la batalla? Siempre jóvenes, ¿sí o no? Jóvenes, cuando hacen llamados en las guerras, ¿a quién se convoca? A jóvenes. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, se convocaba desde los 21 años y tenía un tope también, porque, bueno, depende de la fuerza, la habilidad de la persona, pero generalmente en la primera línea, ¿quiénes son? Los jóvenes. Por eso es que Juan entendía este concepto y él decía, jóvenes, ustedes son los que tienen la fuerza para vencer el maligno. Ustedes son los que van en la primera línea. El Señor ha dado un poder tan grande en la juventud que el enemigo ya descubrió. Él ya lo descubrió. Él ya se dio cuenta que si tú entrenas a un niño, el niño que el papá dice, ese no, que va a andar haciendo cosas malas. No, si es un niño, si viene con cara de bonito. Él pide dulces todavía, no, que él va a estar viendo cosas incorrectas en el teléfono. No, pásatelo, no importa, no. Si... Ahí el enemigo sí sabe que él es un soldado que puede ser muy útil en su reino. Y los contamina. Que se quede en la casa ahí con el tío, no importa que esté con la señora con la que convive o con los demás hijos. Y el enemigo en pequeñas oportunidades empieza a tomar esta nueva generación. En el colegio, ¿qué están haciendo en el colegio hace muchos años? Un adoctrinamiento súper fuerte. Miren, yo llegué al colegio acá en Chile y la primera canción que yo me aprendí en guitarra era una canción recomunista. Hace mucho tiempo que yo vi... ¿Algún chileno aquí presente? ¿Sí? ¿La cachan o no? Comunista morir para que es la tierra. Y yo me la aprendí. Y era la canción que yo me sabía en guitarra. Comunista. Yo ni idea. Yo no sabía que era izquierda, derecha, nada, pero la canción súper comunista. Y te empiezan a adoctrinar, ¿cierto? Y te empiezan a enlistar en una batalla. Entonces, ¿quiénes son los que se pusieron en la primera línea en el estallido social? Entonces tú como cristiano, jóvenes inmundos. No, los jóvenes no, caso perdido. No, los jóvenes no, con eso del teléfono. No, los jóvenes ya son, no, que el Señor tenga misericordia de los jóvenes. No, los jóvenes, uno ve a un joven y uno, no, te entrego todo lo que quiero. ¿Cierto? Porque el enemigo descubrió que si los tiene de su lado, ¿quién lo va a vencer? No es que los adultos no tengan la fuerza para vencer, ¿cierto? Pero el Señor entregó un poder especial a los jóvenes. Y el enemigo lo entendió y lo ha capturado en nuestra generación. Y si nosotros estamos en esta batalla y queremos ser inteligentes y queremos tener la estrategia, tenemos que entender que el Señor dio algo a los jóvenes. Porque Él lo quiso entregar. Y les dijo, jóvenes, ustedes tienen la fuerza para vencer al maligno. Pastora, eso era la generación de Juan. En mi generación esas cosas no suceden. ¿Saben por qué no suceden? Porque nosotros como iglesia nos hemos dormido. Porque la generación en la que yo crecí fue una generación donde creo que fui de las pocas que quedaron. Porque el enemigo entendió bien esto que estaba escrito. Él sí lo entendió y él sí actuó. Pero Dios está haciendo un llamado nuevamente
¿A quiénes? A los jóvenes. Dios está haciendo un llamado a esta nueva generación. La Biblia dice que donde abundó el pecado, ¿qué va a pasar? Sobreabundará la gracia. Tú no sabes cuántos jóvenes que hoy están en mi iglesia adorando, sirviendo al Señor, en el estallido social estaban tirando piedras. Encapuchados. Volándose. Varios. Y no, es que se sorprenderían si les digo, hasta yo. No, mentira, no, es una broma. Eso sí que es una broma. Pero el Señor entendió y Él nos mostró en la historia del pueblo de Israel cómo Él sí entendió el poder que hay en los jóvenes. Él sí entendió el poder que hay en los teens. Él sí ha tenido fe desde el inicio, no solamente para llamar un hombre hecho y derecho como en muchas ocasiones se ha hablado, hombres como Abraham, hombres como Moisés, pero Él también nombró ciertos personajes que a ustedes les sorprendería saber la edad en la cual ellos fueron llamados. Y quiero hablar de algunos personajes que el Señor llamó a su primera línea. Pero no les voy a decir cuál era el nombre de los personajes. Les voy a leer las batallas y ustedes me van a decir el nombre del personaje. ¿Listo? Un pequeño test bíblico. Vamos a ver. Entonces, yo lo voy a leer, voy a omitir el nombre del personaje. ¿Listo? Le voy a llamar Juanito, al personaje Juanito. Entonces, voy a terminar de leer el texto y ustedes me van a decir, este es el personaje. ¿Listo? ¿Están listos? Este personaje se encuentra, no voy a decir ni siquiera dónde se encuentra. Se encuentra en Juanito. No sé si ya lo pusieron, capaz, ¿no? Ya. No lo pongan, entonces al final lo ponen para que ya todos lo puedan anotar. Dice así: Juanito dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Juanito. Juanito y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Juanito. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabat. Y el personaje es Gedeón. Un aplauso, muy bien. Saben muchísimo. Gedeón fue llamado, bueno, lo que acabo de leer está en Jueces capítulo 7, versículo 16 al 22. Jueces 7, 16 al 22. Y vamos a retroceder unos capítulos, un capítulo antes, donde habla del momento en que el Señor llamó a Gedeón. Está en Jueces capítulo 6. Vamos a leer desde el capítulo 11 al 14, pero haciéndoles un contexto de la historia. Este es el tiempo de los jueces. No sé si en la Biblia ustedes se han dado cuenta que después de que Josué conquistó la tierra prometida, hubo un periodo bien largo hasta que se estableciera el primer rey de Israel. Y ese periodo se llama el periodo de los jueces. Y en ese periodo de los jueces dice que el Señor mismo era el rey y el pueblo tenía que obedecer las órdenes que el Señor ya le había dado al pueblo por medio de la ley. Entonces no tenía rey Israel porque el mismo Dios era su rey y se supone que la ley ya la tenían clarita. Pero ¿saben qué pasó? Ignoraron la ley. Y cada uno empezó a hacer como bien le parecía. Y entonces empezaron a pecar y entonces empezaron a permitir todo lo opuesto a lo que el Señor habló y empezaron a recibir las consecuencias de su pecado. Y ahí el Señor levantaba jueces, que eran como personas que se levantaban a conquistar a enemigos, a conquistar batallas y a traer como soluciones de parte de Dios al pueblo, pero no eran los reyes. ¿Sí me hago entender? Entonces, este era un momento donde los madianitas estaban atacando a los israelitas. Israel estaba en su pueblo, con el producto de su tierra, pero estaban acorralados porque los madianitas venían en patota y se robaban todo el fruto de la tierra de ellos y ellos tenían que, destruían todo, dejaban la embarrada. Entonces el pueblo de Israel en ese momento vivía en su país más acorralados por sus enemigos, escondidos, intimidados por sus enemigos. Y entonces el Señor manda un profeta y les dice: Israel, ustedes están viviendo esto porque ustedes permitieron la idolatría, pecaron y esta es la consecuencia. Pero inmediatamente después de eso dice así: cuando los filisteos, Jueces 6, 11 al 14, voy a leerlo acá.
Jueces 6, 11 al 14. Dice así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual le pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Voy a leer hasta ahí. ¿Saben qué? Gedeón vivía con su papá. Él era un joven. ¿Y saben por qué? Él era un joven que estaba cuidando las pertenencias de su pueblo, pero en su mente argumentando contra Dios. Se parece mucho a la generación que estamos viviendo. No sé cuántos te has encontrado jóvenes ateos. No, yo no creo en eso del Señor. Esos son historias falsas, esos son historias de antaño, esos son simplemente parábolas y tanto argumento. Miren que Dios eligió a un joven argumentado. Dios le habló a un joven que estaba diciendo: Dios no existe, Dios se olvidó de nosotros. Todas esas historias de nuestros antepasados es todo lo opuesto a lo que estamos viviendo. Si Dios fuera real, ¿por qué hambre? Si Dios fuera real, ¿por qué muerte? Si Dios fuera real, ¿por qué desgracias? Eso estaba pensando Gedeón. ¿Será que hay algo bueno que él haya hecho para llamar la atención del Señor? No, capaz si tú hubieras visto a Gedeón pasar por tu casa, hubieras escondido las pertenencias. Si lo hubieras visto pasar todo enojado, encapuchado, argumentado, tirando piedra contra el Estado, no le hubieras compartido del Señor. Pero la Biblia dice que un ángel, y los teólogos hablan que probablemente fue Cristo mismo, que se le presentó Jesús a él y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Así lo llamó el Señor. Después de que esto dice Gedeón, el Señor lo encaró, dice acá, y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Saben? El Señor no le dijo: pero ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre pensar así de mí? ¿No te has dado cuenta que es tu propio pecado el que tiene así al pueblo de... No. El Señor le dijo: ¿te das cuenta que se tienes fuerza? ¿Te das cuenta? Bueno, ahora toma esa fuerza, pero ven a mi equipo. Ven para mi equipo. Te estoy reclutando. Con esa misma fuerza que tienes, ahora te vas a levantar y derribar tus enemigos. ¿Te imaginas todos esos jóvenes que estaban dando su vida en el estallido social estuvieran acá? ¿Te imaginas eso? Esos jóvenes que estaban ahí en el fuego y no les importaba nada, que salieron y los ojos se los quitaron, todo eso. Si hubieran estado acá haciendo guerra espiritual, trasnochando, yendo, evangelizando, sin importarles sus propias vidas, ¿se imaginan esa fuerza aquí? Pero nosotros pasamos: ay, no, esos son del diablo. Literal, no, y yo también soy yo. Pero el Señor está llamando a esa generación. Y le está diciendo: no es que ellos sean malos. ¿Saben que yo descubrí debajo de esas capuchas? Lo que yo descubrí debajo de esas bombas lacrimógenas: lágrimas, dolor, ausencia de un padre, ausencia de una madre, abusos, violaciones. Son jóvenes vacíos que están buscando pertenecer a algo. Y el Estado les ha dicho: nadie te ama, nadie te valora, tú eres un cacho para tus papás. Ven, tú eres un guerrero valiente para nuestro ejército. Por el diablo. No digamos amén a eso, amén. ¿Cierto? El diablo ha hecho eso. Pero cuando tú los tomas y le dices: tienes fuerza, buena, pero ven, mira, hay un camino mejor. Y esa misma fuerza que tú estabas usando para allá, ven, ponla aquí. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en Santiago. Es algo muy pequeño, estamos recién empezando. Pero yo les digo, se ha levantado un amor, se ha levantado una compasión. Quiero contarles un testimonio, me falta todavía y me queda muy poco tiempo. Pero miren, escuchen. Un discípulo de teens, Samuel se llama, se fue con otros 2 de mis 12 de teens y se fueron a evangelizar a un parque. Él se fue con sus discípulos, y se fueron a evangelizar todo. Nadie los mandó, ellos se fueron solitos. Y van y llegan y ven en una lomita del parque un joven ahí tirado. Y mi discípulo dijo: él está solo, está como listo para predicarle. Pero él como que lo vio un poco conflictivo, mi discípulo, y mandó a su discípulo, que era más chico todavía. Chuta. Y le dijo: ya, mira, ves a ese joven, él está listo, ve y le predicas. Y mi discípulo fue con otras personas, familias. Él sí predicó, obviamente, pero no a ese joven específico. Cuando llegan estos chicos, póngale tú 14 años, 13, 15 por ahí, llegan donde Samuel, mi discípulo, y le dicen: Sammy, no sabe lo que nos pasó. ¿Qué pasó? Llegamos ahí y nos acercamos y vimos que el tipo tenía una cara un poco flaite. Entonces se quedaron ahí como: ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Y el tipo los llama a ellos: oigan, ustedes, vengan. Y ellos: no, perfecto, que mejor romper el hielo que nos llamen. Sí, vamos. Y ellos fueron los dos. ¿Qué pasó? ¿No? Y, y el cabro les dice a ellos: vengan conmigo aquí que les quiero mostrar algo. Y ellos les dicen: no, mira, antes de que nos muestres, mira, el Señor, y les empiezan a predicar.
Y le empieza a predicar al niño. Y dice la Biblia que ese chico empezó a llorar. La Biblia nada que ver, po. Amén, algún día. Pero mis discípulos me cuentan. Uno está acostumbrado, dice la Biblia. Bueno, eso no estaba en la Biblia, fueron mis discípulos. Y llega, entonces empiezan a compartirle al Señor. Ese chico empieza a llorar, le hacen la oración de fe, ya todo, súper bien. Y el chico cuando habla dice, ¿saben qué? Gracias por lo que ustedes han hecho por mí hoy. La verdad es que, y le saca así una navaja, así un cuchillo. Y se lo saca, se lo muestra y le dice, yo los iba a asaltar. Les dice, yo los iba a asaltar, pero con lo que ustedes me dijeron, nadie me había hablado así de Dios. Nunca, nadie. Gracias de verdad. Y los chicos quedan tiritando, pero mal. O sea, ahí súper valientes, no, wow, pero salieron así temblando y todo. Y él, no, obviamente no los asaltó, no, quedó quebrantado, quedó con los datos de la iglesia. Y yo, ¿por qué le diste los datos? No, imagínense ustedes. Entonces, el Señor está levantando a jóvenes con esa misma fuerza, pero del lado correcto. Y el Señor quiere hacer lo mismo aquí. Pero para eso se han levantado hombres y mujeres y jóvenes también, aunque en un inicio eran pocos, con un corazón dispuesto a obedecer. Voy a pasar rápidamente al siguiente ejemplo, pero ustedes saben la historia de Gedeón, ¿no? O sea, de la noche a la mañana él no era nadie, el Espíritu del Señor viene sobre él, toca trompeta y se le reunieron como cientos de soldados. Y él empezó a liderar una batalla, pero lo heavy es que el ejército de Madián eran 450,000 soldados. Y el Señor le dice, tú vas a batallar con 300. Era una diferencia de 450 soldados contra uno. Así de loco era esa batalla. Por eso fue tan épica. Y por eso solo un joven apasionado, rendido, consagrado, que escuchaba la voz de Dios, fue capaz de hacer semejante locura. Y el Señor les dio la victoria y ellos pudieron reconquistar su ciudad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta generación. Miren lo que dice también esta segunda historia. Primera de Samuel, no les iba a decir, pero bueno, van a asociar un poquito rápido esto. Pero escuchen la segunda historia. De nuevo, voy a decir Juanito, que capaz que ya cacharon, pero capaz no. Que igual en este libro hay muchas historias. Dice así, ¿listos? Dice, cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y llamaron a Juanito. No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Juanito tomó entonces su cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Mientras Juanito ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Juanito tomó una piedra, la colocó entre Mizpá y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Juanito, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Cron hasta Gad, y liberaron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Este fue un juez, también fue un juez, que el Señor levantó, que no era guerrero, pero venció. Que sus armas eran distintas, pero venció. El nombre de ese guerrero era... ¡Ah! ¿Quién era? Samuel, lo dije en el puro nombre. Intenté distraer, pero Samuel, ¿sabían ustedes que él fue nombrado? Él fue un juez, fue un guerrero, pero nunca empuñó una espada. Él hizo un sacrificio y por el sacrificio que él hizo, el Señor descendió y derrotó a los enemigos. ¿Saben cómo el Señor llamó a Samuel? Vamos a leerlo. Primera de Samuel 3, 1 al 11. Primera de Samuel 3, 1 al 11. Dice... Samuel, el capítulo anterior, por si alguien se lo pregunta, que leí de la historia, era Primera de Samuel 7, 7 al 14. Esa fue la historia de la guerra. Primera de Samuel 7, 7 al 14. Pero vamos a ir con el llamamiento, el llamado de Samuel. Primera de Samuel 3, 1 al 11. Dice, Samuel que todavía era joven. No sé si van leyendo conmigo. Dice, Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación,
Samuel, dice, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Entonces fue corriendo donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado. Miren, voy a contar la historia para no leerlo todo, para cortar un poquito de tiempo. El Señor llama 3 veces a Samuel cuando todavía era joven, y dice que la voz de Dios no se escuchaba hace mucho tiempo. ¿Y saben quién escuchó la voz? Un joven. Elí era el sacerdote, se supone que de Elí debía haberla escuchado, pero ¿quién escuchó la voz que lo llamaba? Un joven. Y fue corriendo porque él no sabía que era la voz de Dios y fue corriendo. Elí, dime, ¿qué necesitas? No, yo no te llamé. Vuelve a tu cama. Volvió y luego, Samuel. Y él, otra vez, Elí, dime, ¿qué pasó? ¿Tú me estás llamando? No, le dijo Elí, vete a dormir, anda a dormirte. Me estás molestando, haces mucho ruido, déjame descansar. Quizá algunos de ustedes, no, este niñito que no me deja dormir en la noche. No, estos jóvenes que son, puro que fastidian, que quieren estar todo el día pegote contigo. Samuel vuelve a dormirse y vuelve a escuchar. Samuel, y vuelve a correr. Elí, tú me estás llamando, no estoy loco. Elí dijo, aquí está pasando algo. Algo que hace mucho tiempo no pasaba. Hay algo especial en este niño. Hay algo especial en este joven. Samuel, escúchame. Si te vuelven a llamar, es el Señor. Tú dile, solamente dile heme aquí. Va corriendo a su pieza y vuelve a escuchar. Samuel. Y él dice, heme aquí. Escucha el mensaje que te voy a dar. Y le empieza a hablar. Y él se convirtió en guerrero, en profeta y en el que ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Y luego ungió a David, el segundo rey de Israel, el más recordado por todos los siglos. Y él era un joven en una temporada donde estaba la embarrada en el templo, donde ningún joven era ejemplo. Los hijos de Elí andaban metiéndose con todas las niñas. Los hijos de Elí andaban robándose la plata de la ofrenda. Así era esa generación de jóvenes. Pero él fue diferente. Y él era todavía un joven. Se dan cuenta que el Señor está haciendo llamados porque Él entiende el poder que hay en las nuevas generaciones. Sí, el Señor nos ha llamado a todos, pero este es un llamado que el Señor está haciendo como en esos tiempos, que pareciera que los jóvenes no tienen remedio. Imagínense, los hijos de pastores estaban así, porque el sacerdote era igual al pastor, como que el santo y la mano estuvieran haciendo esas. No, ellos sí tuvieron su proceso, pero nunca fueron así. Acá lo digo frente a todos. Pasaron proceso adolescente, pero ya están muy bien, gracias a Dios, pero nunca llegaron a límites así. O sea, esta generación tiene más ejemplo que la generación de Samuel. Y el Señor lo llamó a su primera fila. Y Él levantó un tiempo de paz en medio de la tormenta que el pueblo de Israel vivía. Y el último personaje que el Señor llamó, no voy a decir tampoco el texto, quiero que ustedes me lo digan, lo van a saber rápidamente porque este sí que es famoso. Juanito se va a llamar de nuevo, dice... Cualquier encargo que Juanito recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado Saúl al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían las mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus miles, pero Juanito a sus 10,000. ¿Quién es? David. ¡Wow! ¡David! David, esto que acabo de leer está en 1 Samuel 18, 5 al 7. Pero vamos a leer el llamado de David, 1 Samuel 16, 1 al 13. ¿Van conmigo? Porque estoy diciendo así. 1 Samuel 16. Ok, ahí voy llegando. Bien, 1 Samuel 16. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al 13, bueno, no, yo creo que no se lo leo completo, pero miren lo que sucedió. El Señor dijo a Samuel, bueno, Saúl había hecho las cosas mal, no había obedecido, no había sido un hombre conforme al corazón de Dios y Dios había rechazado a Saúl como rey. Entonces Samuel tenía mucha tristeza en su corazón porque el Señor había desechado a Saúl. Entonces el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? No sé si alguno de ustedes ya intentó ganar a algún joven, ya intentó trabajar con algún joven y no le fue muy bien. No, estos jóvenes son... ¿Saben? ¿Han escuchado en la película de Shrek? Súper ejemplo. Cuando habla de las capas de la cebolla. Bueno, más o menos así pueden ser los jóvenes. Pero cuando tú sacas algunas capitas, te haces una ensalada de cebolla maravillosa. Y el Señor, de verdad que es un llamado que el Señor ha estado haciendo donde tú no puedes mirar las apariencias. Y esto fue lo que pasó con Samuel. Saúl falló, la primera generación falló. Sí, tuvo un corazón recto, pero lo duró súper poquito.
Y luego se apartó. Pero el Señor está diciendo hoy en la iglesia de Viña y está diciendo a todos nosotros, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por esa generación? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte paralizado y traumado con el liderazgo juvenil que no te resultó? Levántate, le dice el Señor, levántate. Dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dice la historia que Saúl tomó su cuerno, dejó de llorar y fue, dijo, en la casa de Isaí, él tiene muchos hijos, alguno de esos va a ser escogido como rey. Y llega, y bueno, lo reciben los ancianos de Belén y le dice, tú vienes en son de guerra, en son de paz. Le tenían un poco de susto a Samuel y le dice, no, en son de paz vengo a hacer un sacrificio, acompáñenme, llamen a los hijos de Elí hicieron un sacrificio, luego van a la casa de Isaí y le dice, muéstrame a tus hijos. Y empieza a mostrarle, y el Señor, y Samuel dice, wow, este tiene porte de rey. No, este tiene pinta. No, este joven que va caminando, él parece cristiano, a él le voy a hablar yo, a él tiene pinta, sí. Entonces, y el Señor le dice, no te fijes en las apariencias, fíjate en el corazón. ¿Cuántos el Señor le ha dado este versículo y tú dices, ay, me encanta que se fijen en mi corazón, porque mi apariencia a veces no muestra mucho, ¿cierto? Qué rico que te juzguen por lo que hay en el corazón y no por la apariencia. Pero ¿cuántas veces juzgamos por la apariencia y no por el corazón? Entonces, primero, rechazado. El Señor dijo, no, no es él. Segundo, no es él. Tercero, no es él. Ninguno de los que estaban ahí era. Y Samuel dijo, ¿cómo así? ¿Ninguno? Y le dijo, Isaí, ¿tú no tienes otro hijo? Ah, sí, el cabro chico. Ah, me queda uno. Ah, se me había olvidado, ese que nació sin planearlo, ese. No sé si fue así, pero la cosa es que a la reunión importante con Samuel no invitaron a David. ¿Y David qué estaba haciendo? Pastoreando las ovejas. ¿Qué edad ustedes le echan a David en ese momento? Tienen números ahí, rápido. 3. No. 14, ok. Dicen los teólogos que tenía aproximadamente mínimo 10, máximo 15, entre ese rango de edad. O sea, era un teens. ¿Qué era él? Un teens, que a la reunión especial le dijeron, anda a entretenerte en el cuarto haciendo otra cosa. Que viene el pastor, no, y tú haces mucho ruido, ándate para allá, para afuera. A ese, ¿se imaginan ustedes lo heavy que fue para el papá que le dijeran, ¿y no tienes más hijos? Ninguno de estos son elegidos. ¿Y el qué? Llámame al más pequeño, al que tú sacaste para que yo no lo viera. Al que tú no quisiste invitar, al que tú no valoras, al que tú no puedes ver el futuro que hay en él, el Señor sí lo ve. Y lo manda a llamar, llamen a David. Y llega él todo sucio de trabajar, de cuidar las ovejas, de tocar el arpa. ¿Y qué pasó? Lo ungieron. Fue ungido. El Señor está ungiendo la nueva generación. El Señor está ungiendo la nueva generación. Y nosotros tenemos que entender. No soy solamente yo que he sentido esto, he escuchado de muchos pastores que esta generación de jóvenes y teens es la que va a estar al frente del último y más grande avivamiento que el mundo va a vivir. Entonces, seamos Samuel de esta generación. ¿Saben por qué a Samuel no se le hizo difícil creer en David? Porque él también fue llamado cuando era un jovencito. Él también escuchó la voz que lo llamó a él. Cuando quizás los herederos al trono eran probablemente los hijos de Elí, aunque estaban mal, pero legalmente sucedía así. Y el Señor escogió a Samuel. El Señor está llamando a esta generación y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces algo de nosotros tenemos que hacer. En algo nosotros tenemos que despertar. Y para terminar, el Señor me dio un mensaje. Es fuerte. Es fuerte. En Jeremías capítulo 19 dice, versículo 4, pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejantes cosas. Esta no es un mensaje para MCI Viña, esto es un mensaje que el Señor me dio a mí en general, para el mundo que nosotros estamos viviendo, donde los papás, dice aquí, han construido altares paganos a Baal y ahí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. De pronto no los han quemado con fuego, pero sí los han quemado al entregarlos a que otra gente les enseñe. Los han entregado a la suciedad de este mundo. No les han puesto la atención suficiente para darse cuenta que es su responsabilidad cuidar de ellos, criarlos, entregarlos al servicio del Señor, dar hasta la última gota de sangre o de su aliento para la salvación de sus hijos y de sus niños.
Si el Señor preguntara, ¿dónde están tus hijos hoy? ¿Dónde están tus niños hoy? ¿Será que nosotros nos hemos esforzado por llevarlos a la casa de Dios? ¿Les hemos dado el valor que ellos merecen tener? Ah, no, pero es que son cabros chicos. El Señor los está llamando y el enemigo sabe el potencial que hay en ellos. Hay una promesa también en Jeremías 23. Dice el versículo 3, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Aquellos hombres y mujeres que hoy deciden no solamente levantar a sus hijos en el temor del Señor, levantarlos y esforzarse por ir una milla extra y enseñarles lo que le tengan que enseñar. Algún papá se ha preguntado, Señor, ¿cómo puedo levantar mi hijo para ti? ¿Cómo puedo apartarlo de la sociedad en la que ellos están involucrados y cuidar de ellos? Hay una pastora, la pastora Noemí, ella tuvo un sueño. Hace un tiempo que estábamos hablando de levantar la red de teens allá en Constitución. Y ella me decía, pastora, tuve un sueño donde estábamos con todos los hombres y mujeres de la iglesia en un barco, en un crucero. Y entonces había un sector para niños y había un sector para adultos. Y en el sector para adultos todos estaban conversando, jugando, algunos estaban trabajando, estaban ocupados. Y mientras tanto tenían a sus niños en el sector de juego de los niños. Y la pastora se paró en este sueño, se paró del lugar donde estaban los adultos y fue a ver a los niños. Y en el lugar de los niños habían juegos de niños, pero en el fondo habían como una especie de dragones, de monstruos, dice ella, que los niños se tiraban como por resbalines y caían en la boca de los monstruos, literalmente. Y ella me decía, pastora, ese día yo desperté y yo entendí que el enemigo está tomando esta generación para sí mismo y la está destruyendo desde que son pequeños. Ustedes no saben, todos los jóvenes que yo he escuchado llegar a mi consejería y decirme, pastora, a esta edad, chiquitos, yo fui abusado porque mi mamá me dejaba para irse a fiestas, me dejaba para irse a trabajar, me dejaba ahí y no tenía cuidado. ¿Quiénes eran esas personas que cuidaban de mí? Y por eso sentí que me desprotegió, me abusaron y a partir de ahí empezaron todos mis problemas morales. Mamá, pastora, usted no sabe, yo pillé a mi papá viendo pornografía y yo ahí empecé. Exactamente lo mismo, ¿saben? Papás y mamás que levantan ídolos y van tras ellos, ídolo dinero, ídolo éxito en la vida, ídolo inmoralidad sexual, placeres, y descuidan el encargo que el Señor les dio a ellos. Eso está diciendo Jeremías, ustedes entregaron sus hijos a los dioses. Y el Señor va a pedir cuentas por esto. Pero también está diciendo una promesa, voy a traer a esa generación y les voy a dar pastores que los cuiden y que sean ejemplo para ellos y que los pastoreen, y ninguno de los jóvenes que Dios les dé se van a perder. Y yo quiero levantar una palabra profética y decir, el que se levante con un corazón de pastor para esta generación, el Señor le va a decir, va a haber una recompensa para ti. El Señor está diciendo también, ninguno de los que tú vas a tener, porque el Señor te los va a mostrar, se van a perder. Y tú dices, pero es que, pastor, es que yo no soy tan joven. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a dar la gracia para llegar a ellos, te va a dar el amor por esta generación. El que cree que Dios puede hacer esto en sus vidas. Hoy yo quiero desafiar a esta hermosa iglesia. Levantemos la primera línea. Levantemos la primera línea, esa línea que va a explotar en el más grande avivamiento. Y Viña no puede quedar lejos de eso. Acá está un evento, acá en Viña está el evento que ha hecho reconocido a Chile en el mundo. ¿Sí o no? ¿Quién habla de Chile? Habla del Festival de Viña. En el lugar donde se han levantado altares paganos, el Señor quiere levantar un gran avivamiento. Pero tenemos que tomar ese lugar. Y quiero terminar con un testimonio personal. Yo soñaba que hubiera una red de jóvenes. No sé, los jóvenes que están aquí presentes de pronto sueñan, de pronto ven ahí en Santiago y dicen, yo también quiero Somos Uno aquí en Viña. Yo veo cómo sus ojitos se le ilumina. Y yo en mi generación era así. Pucha, no tenemos reunión de jóvenes. Y lo soñé, y lo soñé. Y yo decía, yo quiero ser parte de una célula. Veía los camps de jóvenes de otras iglesias. Y yo quisiera estar ahí, quisiera. Bueno, que ese tiempo no era mucho las redes sociales. La verdad, igual yo estoy grande. Pero sí, pues cuando yo tenía como su edad no había Instagram, entonces como que no había mucha competencia, comparación, no sabía mucho lo que pasaba, pero sí sabía que había en Colombia reunión de jóvenes. Y yo deliraba ser, no sé, 12 la pastora Sara allá, no sé, pero acá no estábamos viviendo lo mismo. Y para mí era un dolor, pero saben, en esos procesos el Señor me formó para levantarme como cabeza de esta generación. Entonces ustedes no tengan temor, chicos, los que están aquí, pastora, que en mi iglesia no somos uno, entonces yo me voy a ir a otra. No, el Señor acá te llamó, acá te escogió y acá los va a levantar y los va a equipar para que ustedes sean los que van adelante pastoreando y amando a esta nueva generación. Y el Señor, antes de ser pastora,
yo ya tenía mi célula de jóvenes. Yo tenía unos 17 años, 18, 19 años. Yo no estaba ungida pastora. Tenía mi célula de jóvenes y tenía unos niñitos que me perseguían. Eran unos niños que tenían como 7, 8 años con carteles. Por favor, quiero que tú seas mi líder. Y yo, y me iba. Ay, tan linda, tan cosita, chao. Y me iba, por favor, pastora, ¿quieres ser mi líder? No, de verdad, como dicen en Chile, me hinchaban, me molestaban día y noche. Y yo, no, o sea, yo trabajo con jóvenes, por favor, ¿cómo va a trabajar con niños? ¿Cómo va a trabajar con niños? Y a mí, bueno, me gustan los niños para jugar un ratito y era, nada más. Pero yo me mandaban a cuidar niños, Dios mío, dolor de cabeza. No sé quién le ha tocado servir en la zona kids y uno, Dios mío, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, ¿sí o no? Amén, pastora. Y es toda la noche, Señor, dame oídos de bronce para que no salga sin oídos de este servicio. ¿Cierto? Y yo recuerdo que fui llamada a una capacitación de kids. Hicieron una capacitación de kids a todo el liderazgo. Y yo, ¿pero por qué yo tengo que estar ahí? Si yo trabajo con jóvenes, ya son bastante pega para mí, para andarme. Bueno, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos todos juntos al entrenamiento de kids, porque fue la pastora Erika la que estaba a cargo de kids, y ella fue a una convención de mujeres y nos hizo una capacitación a todo el mundo de kids. Y estábamos en la capacitación. Y en medio de la capacitación, yo estaba justo en ese momento con los niñitos persiguiéndome, ya, para que estén contextualizados, y yo rechazando así, a toda costa se llamaba. Y ya la cosa es que ponen un video que me partió en dos, y quiero que pongan atención a ese video que a mí me pusieron en ese mismo momento. Lo traje para que todos lo puedan ver. Fine. Hey, get down. Get down. Come here. We got to go. Come on, Kate. Gotta move. Now. Come on. I'll catch up with you. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to announce the winner of the New Photographer of the Year award. And the winner is... Kate Gould, for her photograph, The Girl.
la pastora dice, así está el enemigo con esta generación. Tiene su pistola apuntando aquí en la frente, por medio de la tecnología, por medio de la sociedad. Y esos son tus hijos. Y esos son tus sobrinos. Y estos son tus hermanos, tus jóvenes hermanos. Y hoy tú tienes la opción que esa fotógrafa tuvo. Se dieron cuenta que la niña la mira con cara de por favor haz algo. No me dejes morir. Y la fotógrafa lo piensa, mira al chico. Y él le estaba robando sus pertenencias. No saben cuántas historias me han llegado de chicos de 10, 11, 12 con cortes en sus brazos, con deseos de suicidio. ¿Quién es sino el enemigo intentando matarlos? Quizá ya habiéndolos matado por dentro. Y a veces nosotros estamos como esa competencia de fotógrafos, buscando el éxito, el reconocimiento, la fama. Y por tener la fotografía del año, ella dejó morir a esta niña. ¿Qué pasó después? Fue demasiado tarde. La culpa la carcomió. Y ganó, sí, ganó el éxito, ganó el reconocimiento, ganó la fotografía del año y no pudo disfrutar de eso, no pudo, no le dio, porque había en su conciencia una voz, una culpa de por qué no hiciste algo más por ella. ¿Cuántos jóvenes han estado al lado tuyo? Que quizá te miran y tú dices, uy, yo siento que algo le pasa, pero no, cosa de sus papás, no me meto. O tus propios hijos. Ellos no gritan, ellos no están diciendo ayúdeme por favor, no. Ellos se ven como niños normales, pero en el mundo espiritual esto está sucediendo. Es tiempo de que despertemos. Hombres, mujeres, tíos, padres, hermanos. Es tiempo de despertar y entender que esta generación el Señor la quiere en su primera línea. Desde ahí yo fui tocada de una manera tan grande que empecé una célula de niños. Me emociono porque llevo 9 años con ellos. Y ustedes no saben lo que ellos significan para mí. Yo empecé mi célula, empezaron a llegar, a crecer. Niños, a veces me desesperaban. Porque gritaban y jugaban y a veces los tenía que retar. Elegí 12, los empecé a formar y hoy son los 12 de Teens. No sé si ustedes los conocen, pero yo los tengo ahí en mis redes. El mayor de ellos ya cumplió 18. Hizo su primer voto. El menor de ellos tiene 11. Y no saben esos niños, ninguno se ha apartado, ninguno se ha alejado. Y la mitad del equipo, sus papás no son de los 12. El resto sí. Pero se han levantado, uno de ellos, sus 2 papás se fueron de la iglesia y él permaneció. Y la permanencia de él y sus hermanos hizo que los papás volvieran. Una de ellas, sus papás se separaron y el papá dejó de ir de la iglesia. Ahora hace poco volvió. Y creo que nunca se separaron, realmente estaban ahí como en la... Y se están restaurando. Y ella fiel. Y ella firme. ¿Por qué? Porque yo los tomé como mis propios hijos y los amé. Y cuando yo quería estar conversando con mis amigos grandes y ellos estaban afuera hablando de Teletubbies, de cosas que para mí eran tontas, yo me fui y me senté con ellos y les dije, cuéntenme, enséñenme cómo es eso de Among Us, cómo es eso de los juegos de Fortnite, cuéntenme qué es lo que hacen, qué les gusta. Y yo no quería estar ahí, yo quería estar ahí cómoda con mis amigas riéndome y hablando de los problemas juveniles. Pero bajé, estuve con ellos y me gané tanto su corazón que ellos empezaron a hablar y confesar cosas que ustedes no imaginan y a pedir ayuda. Y tuve que tenerlos algunos quietos, otros en procesos. Y hoy son consagrados, están sirviendo al Señor. Todos sirven en algún área de la iglesia. El más chico que tiene 11 le enseñé piano y ahora ya está tocando. Y ellos son la generación que yo sé que el Señor va a levantar. Nadie les dice anda a evangelizar, se juntan 4 a evangelizar todas las semanas. De ellos fueron los que fueron a evangelizar al tipo que era ladrón. Una generación que corría, que yo pensé que era un juego, pero el Señor me llamó. Y saben, yo he dejado viajes, he dejado mi familia, he dejado compromisos por estar con ellos. Porque todos los lunes yo lo tengo de 5:30 de la tarde a 8 de la noche, todos los lunes estando con ellos. Y cuando salimos del discipulado, yo los veo, los voy a saludar, los abrazo. Pastor, hay uno que está mal, que está llorando, voy. No importa si no es día de discipulado, voy. ¿Qué te pasa? No me hablaba. Empecé a hacer una oración por él. Esa oración le salvó la vida. Porque ese día él estaba argumentado, estaba triste, estaba enojado, y esa oración y ese abrazo le salvó la vida. Y yo paralelamente trabajo con jóvenes y paralelamente con hijos de pastores y paralelamente con la banda y paralelamente con todas las cosas de la iglesia. Pero el Señor me ha dado un amor por ellos
que literal amo compartir con ellos. Me hacen reír, me mantienen joven, son mi colágeno. Y se están levantando fieles. Y los demás jóvenes los ven a ellos fieles y dicen, yo también quiero ser fiel. Yo también quiero ser como ellos. Y entonces todos mis 12 jóvenes tienen su célula teens. Y así estamos trabajando por esta segunda generación. Ahora la pregunta a MSI Viña, esta hermosa iglesia, de verdad, los veo y me alegra el corazón, porque el ambiente que hay acá, yo he recorrido muchas iglesias y es un ambiente de hombres y mujeres que aman al Señor, que están dispuestos a obedecerle, que obvio están en sus luchas, en sus cosas, como todos, no se preocupen. Pero mi edad donde más luché fue mi edad donde más me entregué a ellos y la edad donde yo más he sido bendecida por medio de ellos. Recuerdo mi peor momento emocional. No tengo tiempo para contarlo, aunque les gustaría, pero no. Mal estaba yo emocionalmente. Había terminado una relación, algo así, parecido. ¿Y saben quiénes eran mi alegría todas las semanas? Ellos. Yo nunca dejé de cuidarlos, nunca dejé de formarlos, nunca dejé de amarlos. Y ellos se sabían todo el cagüín. Y nunca le contaron a nadie. Y ahora, mis intercesores sentimentales, ellos. Voy a viajar, pastora, ahora, es ahora, vamos, pastora. Dale al brasilero, ellos sueñan que me van a casar con un brasilero. Y ellos, otro nivel, ellos van a lo alto. Y yo, amén, que Dios honre su fe en el nombre de Jesús. Y de verdad, que es tan lindo trabajar con ellos. ¿Por qué Juan dijo, yo soy el discípulo amado? Porque nuestro Dios creyó en él. Cuando no era nadie, cuando no era nada, cuando nadie lo veía como un futuro proyecto. Cuando David nadie lo vio como un futuro proyecto, como a Samuel quizá nadie lo vio como un futuro proyecto, o a Gedeón, el Señor sí los vio, los eligió y hoy está encomendando esta misión en nosotros. ¿Qué vamos a hacer por esta generación? ¿Los dejaremos afuera con su dolor y sus heridas y su odio, tirando piedras y dañando nuestras propias casas? ¿O prefieren que estén de nuestro lado, con esa misma fuerza, ese mismo poder, haciendo daño al reino de las tinieblas? Porque el Señor lo levantó para vencer al maligno. Quiero invitar a los que se puedan poner de pie. Con el 50% de personas de esta reunión que se comprometan a amar a un joven, amar a 2 jóvenes, ya tendrían una reunión de jóvenes. Ya la tendrían. Con solo el 50% que acepten un llamado. Miren, yo no te voy a decir que tú vas a ser pastor de jóvenes. Quizás sí, quizás no. Pero estás reclutando, estás amando, estás escuchando la voz de Dios, de lo que Él quiere levantar a esta generación. Pero yo sí sé que aquí en medio de ustedes están los pastores de jóvenes. Yo sé que sí. Y el Señor los va a levantar y van a ser ejemplo. Y van a ser esos jóvenes que se van a levantar al frente de la batalla y ninguno se va a perder. ¿Saben quiénes sirven en el MSI Santiago? Los jóvenes. ¿Saben quién está por mayor porcentaje de servicio en todas las áreas de voluntariado de la iglesia? Los jóvenes. ¿A quién se llama cuando se necesita una convocatoria de última hora? Los jóvenes. Y los jóvenes hacemos vigilia, y los jóvenes salimos a evangelizar, y los jóvenes tenemos reuniones en la semana y estamos ahí porque el joven ocupado en la obra de Dios no le queda tiempo para ocuparse en ser tentado por el diablo. Y este es el tiempo. A todos los jóvenes aquí presentes les digo, este es el tiempo. Crean en el llamado que el Señor les hizo a ustedes. Yo sé que así como Gedeón, yo sé que así como David, no solo a los jóvenes, sino a los más chicos también. A los más chicos el Señor los quiere levantar. Pero comprometámonos todos como iglesia a que el día donde el Señor diga, ¿dónde está la primera línea de MSI Viña? ¡Uah! Aquí está la primera línea. Y son los que van a ir al frente y vamos a vencer al maligno, que está siendo desatado de una forma loca. Pero así, con esa misma locura, nos vamos a levantar y hacer frente, porque Cristo con su sangre ya nos dio la victoria. La victoria está asegurada. Pero guerreros tienen que salir a la primera línea, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Ahí vamos todos, pero los jóvenes ahí, al frente, teniendo esa fuerza, teniendo ese poder. Y no es casualidad, se viene nuestra convocatoria, nuestro evento Jóvenes Exclusivos 2024. Quiero motivarlos a que verdaderamente todos trabajemos por este sueño. Todos, ahí el pastor les hablará, no sé, el que tenga el sentir que el video le habló, que el Señor le habló, pastor, yo quiero hacer algo por esta generación, va a preguntarle, pastor, ¿qué puedo hacer por esta generación? El Señor le va a dar la sabiduría al pastor para guiarlos y de MSI Viña salgan un buen primera línea de jóvenes a este evento, a ser formados. Un aplauso fuerte al Señor. Quiero invitarlos a que puedan cerrar todos sus ojos hoy.
Y a todos aquellos que el Señor ahí les habló en esta enseñanza de alguna manera, como líder o como ser ese puente de conexión de la nueva generación al liderazgo de la iglesia, como sea que el Señor te haya hablado, algo que tú puedas hacer por esta generación. Quiero a esos que recibieron ese llamado que cierren sus ojos y pongan las manos en su corazón. Yo quiero orar por ellos. Padre, hoy yo te entrego a cada uno de estos hombres, mujeres y jóvenes que al escuchar tu palabra sus corazones ardieron, que al escuchar tu mensaje sus corazones fueron avivados. Sus ojos fueron abiertos a la necesidad de esta generación en este tiempo. Hoy yo te presento a cada uno de los que hoy está diciendo: Señor, heme aquí, aquí estoy. Quizá no conozco muchos jóvenes, quizá no tengo mucho alcance o creo que no tengo un liderazgo apto para este llamado, pero aquí estoy. Si puedes hacer algo conmigo, heme aquí. Señor, hoy yo te pido, mira a esos hombres, mujeres, jóvenes y teens que hoy están aceptando este llamado de levantarse para reclutar en este ejército a esa primera línea, a jóvenes y teens que puedan venir y conocerte a ti, que sin importar sus apariencias, sin importar en el lugar en el que ellos se encuentren, tú los has llamado y tú los vas a traer a tus líneas en este ejército. Hoy yo te pido, Padre, abre los ojos de aquellos que hoy se están comprometiendo a ser parte de este avivamiento que tú quieres levantar. Abre los ojos en este tiempo, en esta semana, en este mes, y muéstrales, Señor, jóvenes que estén en la calle, que estén en una esquina o con sus amigos en un parque, y llévalos a tus hijos a hablarles de ti. Llévales a tus hijos a ser un canal de bendición a esta generación. Pon un amor por esta generación, que cada vez que ellos se encuentren con un joven, con un teens, ellos puedan sentir compasión y ellos puedan hacer lo necesario para salvar a esta generación. Señor, levanta en la iglesia MC y Viña esa primera línea de guerreros, esos jóvenes que con esa fuerza con la que se han levantado a defender sus ideales, a defender sus causas, a aportar en ideales de otras personas, pero asumiendo un rol de violencia. Hoy te pido, Señor, que tú seas tocando sus corazones y con esa misma fuerza, como le dijiste a Gedeón, se levanten ahora en el ejército vencedor, en el ejército donde van a encontrar salvación, alegría, paz, gozo, y con esa fuerza de guerreros trabajar para tu obra. Levanta esa generación en esta iglesia, Señor, y hoy yo te pido que podamos ver tu gloria, un avivamiento que encienda las familias, un avivamiento que encienda las generaciones. Te pido, derrama sobre esta hermosa región jóvenes que empiecen a sentir ese llamado tuyo. Concédeles experiencias sobrenaturales contigo, como lo hiciste con Gedeón. Aviva sus corazones, avívalos, avívalos, y que ellos se despierten a interceder en las madrugadas, Señor, por esta generación, aunque sea solos en sus casas, pero respondiendo: Señor, aquí estoy a tu llamado, aquí estoy para tu obra, para tu servicio. Señor, son tiempos finales y no podemos descansar, no podemos dormir, no nos podemos aquietar y esperar que otros se levanten. No, es nuestra responsabilidad hacer algo por esta generación. Danos corazones de pastores para amarlos, para curar sus heridas, para vendarlos, para ser un buen ejemplo para ellos y para poder ser un canal que los lleven a ti. Jesús, tú eres la respuesta de esta generación. Jesús, tú eres la salida que sus corazones están buscando. Ningún vicio, ningún placer puede llenar lo que solo tú puedes llenar. Esta generación fue creada para ti y la reclamamos en el mundo espiritual. La reclamamos, Señor, y te decimos: si tú nos concedes esta generación, la cuidaremos. La cuidaremos para tu gloria, la cuidaremos para tu honra, y seremos ese canal de bendición. Y aquellos que hoy han aceptado ese llamado van a decir después de mí: Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser yo ese canal de bendición para esta nueva generación. Dame el corazón que ame esta generación. Quita de mí todo egoísmo, toda ambición personal, todo lo que me distrae del verdadero enfoque por el cual tú me has llamado. Hoy te pido, Señor, aviva el don, que
que tú has depositado en mí, que yo pueda despertarme y entender el tiempo en el que estoy. Quiero ser como esas vírgenes prudentes que hicieron lo correcto para el momento en el cual se encontraban. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.